Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la herramienta SQL Map. Y bueno, como ya sabéis, yo soy David y esto es House of Security. Haciendo una breve introducción sobre el vídeo, hoy vamos a ver un poquito lo que viene siendo las inyecciones SQL para entender un poquito más cómo funciona pues básicamente la herramienta de SQL Map. Y a lo largo del vídeo vamos a ver cómo explotamos y explicamos tipos de inyecciones SQL, donde van a ser básicamente basadas en error. También vamos a ver cómo hacemos un caso práctico con SQL Map para entender cómo funciona la herramienta y ver qué tipo de opciones podemos utilizar para enumerar cierta base de datos a través de inyecciones SQL. Por otro lado, vamos a ver una pequeña introducción también a la herramienta para explicar un poquito cómo es, para qué sirve, etc. Y también os dejaré en la descripción el post donde podéis indagar un poquito más y ver una explicación un poco más profunda de todo lo que es la herramienta y lo que viene siendo las inyecciones SQL. Dicho esto, podemos empezar a explicar todo. Bueno, como podéis ver, ya tenemos encendido nuestra máquina virtual con Kali Linux. Y bueno, para comenzar, vamos a intentar explicar un poquito lo que son las inyecciones SQL. Y al final, lo que viene siendo las inyecciones SQL no dejan de ser un tipo de ataque, básicamente, que intentan aprovechar pues todas aquellas vulnerabilidades en aplicaciones web, las cuales al final nos permiten pues interactuar con lo que viene siendo la base de datos. Normalmente este tipo de vulnerabilidades vienen debido a que en el backend no se sanitiza correctamente lo que es el input de un usuario. Entonces, al final del camino, el usuario o el pentester o el usuario malicioso lo que va a intentar hacer es modificar pues, todos aquellos inputs en formularios o en alguna zona de las aplicaciones web, modificando la petición y así intentando interactuar o provocar errores en relación con la base de datos. De esta manera, pues se provocan todo este tema de las inyecciones SQL. Por otro lado, ¿qué es SQL Map? Es una herramienta que fue diseñada para encontrar y localizar parámetros inyectables o vulnerables a inyecciones SQL. Lo que nos ayuda a SQL Map finalmente, lo que viene siendo al final, SQL Map nos ayuda principalmente a localizar todos esos parámetros y poder utilizar de manera automática todas estas inyecciones SQL para poder aprovecharnos y demostrar, ¿no?, que un parámetro vulnerable a esa inyección SQL. La parte más importante, diría yo, de SQL Map es que es automático, ¿no? Entonces nos permite básicamente trabajar de una manera en consola de una manera muy automática e ir haciendo diferentes pruebas con diferentes motores de base de datos, diferentes tipos de consultas y con diferentes métodos para aprovecharnos de esas posibles inyecciones SQL. Como he dicho anteriormente, si queréis indagar un poquito más, podéis visitar el post en el blog y así indagar un poquito más y leer lo que os he puesto en el post. Para comenzar, vamos a intentar explicar un poquito lo que viene siendo las inyecciones SQL. Para ello lo vamos a hacer en un entorno que he montado, que básicamente es utilizando una aplicación web vulnerable. En este caso, como podéis ver, la aplicación es DWA. Y básicamente, ¿de qué trata lo que viene siendo esta herramienta o esta aplicación web? Esta aplicación web, para las personas que no la conozcáis, obviamente, pues básicamente aloja varios tipos de vulnerabilidades web. Y entre ellas se encuentra la vulnerabilidad de SQL Injection. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar explicar un poquito el tema de las SQL Injection a través de esta aplicación, así a nivel rápido, en caso de que no conozcas cómo funciona. En caso de que conozcas cómo funciona, pues te invito directamente a ir al caso práctico y ver cómo funciona SQL Map. Una vez dentro, básicamente, pues tenemos aquí una sección que es para las SQL Injection, la vulnerabilidad de SQL Injection. Y entonces aquí tenemos pues un pequeño input para el usuario, el cual que si probamos introducir un valor, por ejemplo user ID, pues podemos probar a introducir 1. Y cuando introducimos 1, pues podemos ver que nos devuelve pues unos valores. ¿Qué suele pasar o cómo se suelen comprobar las vulnerabilidades de inyección de SQL? Básicamente se intenta romper la sintaxis que hay por detrás en el backend de la base de datos o cómo se comunica lo que viene siendo la aplicación web con la base de datos. Esto pasa, ¿cómo vamos a romper esto? Pues suele pasar porque no se sanitiza lo que es la entrada del usuario. Entonces, si probamos, por ejemplo, a poner una comilla, esto automáticamente
va a dar un error. Vemos que da un error al interactuar con lo que viene siendo la base de datos. En este caso, pues nos arroja información bastante importante, la cual nos diría o nos chivaría, ¿no?, de alguna manera lo que viene siendo el motor de base de datos, que en este caso es MariaDB. Y bueno, y como podemos ver, más información dentro del servidor, etcétera. Esto sería una SQL injection basada en error. ¿Y cómo podríamos, vamos a decir, cómo podríamos aprovecharnos de esta vulnerabilidad, ¿no? Al final, lo que podemos intentar hacer, por ejemplo, es la enumeración o extracción de información dentro de la base de datos a través de esta inyección SQL. Por ejemplo, algo que se puede hacer es utilizar la función union, lo que viene siendo en este caso MariaDB, y de esta manera pues unir una subconsulta dentro de lo que viene siendo ya la propia consulta establecida en el backend de la aplicación web. En este caso, algo que se suele hacer es ver cuántas columnas tiene establecida la base de datos y en este caso esta tabla. ¿Y cómo se hace esto? A través de union. Pues cerraríamos con la comilla o provocaríamos el error, entre comillas, ¿no? Y haríamos order by, como podéis ver ya me aparece aquí, order by 1, por ejemplo, ¿vale? Esto no nos va a devolver error. Eso quiere decir que sí que hay, sí que existe la primera columna o mínimo una columna. Entonces, si volvemos a probar, por ejemplo, comillas, order by, no sé, 4. Probamos 4, por ejemplo. Ya nos devuelve error, ¿vale? Nos devuelve error, quiere decir que no existen tantas columnas. Si vamos disminuyendo este número hasta el punto el cual no nos devuelva ningún error, vemos que existen dentro de la tabla de esta base de datos 2 columnas, ¿vale? Entonces sabemos que existen 2 columnas. Pues vamos a proceder a hacer básicamente una Union SQL Injection, la cual va a ser la siguiente. Por ejemplo, vamos a intentar sacar información o enumerar la base de datos en la cual estamos. Entonces sería, cerramos la comilla, union, select, y por el número de columnas vamos a poner database para saber dónde estamos, en qué base de datos estamos, coma, y vamos a poner el usuario. Entonces cerramos y vemos que con esta consulta, ¿vale? Con el cerramos comilla union select database user, ¿vale? Lo que hacemos al final de esta consulta es comentar el resto del backend, es decir, lo que viene siendo el flujo del backend, y entonces nos devolvería en las 2 columnas la base de datos, que en este caso es DWA, y el usuario que está corriendo básicamente esta conexión de la base de datos, que sería pues igual, DWA. Para entender un poquito cómo funciona por detrás lo que viene siendo esta inyección SQL, he preparado lo que viene siendo la parte, ¿no?, del backend en la cual estamos inyectando este código. ¿Por qué funciona o por qué nos muestra un error esta inyección SQL? Como podemos ver, aquí estamos en la query, aquí tenemos la query y aquí vemos dónde se inyecta el ID. Entonces, cuando nosotros queremos consultar, en este caso a MySQL, por ejemplo, vale, nosotros cuando intentamos consultar o lanzar finalmente esta consulta y nos vamos aquí a la variable de results y nos vamos a donde hacemos la query, que la tenemos aquí, básicamente se pone tal y como está sin sanitizar lo que viene siendo el input del usuario. Entonces, este input del usuario es lanzado directamente contra la base de datos, entonces lo cual nos va a devolver básicamente lo que nosotros queramos. Algo bastante importante en las inyecciones SQL es hacer este tema de sanitización del input del usuario. Y por otra parte, el tema del control de excepciones, para intentar pues controlar todo el tema este de las SQL injection basadas en error. Vale, una vez entendido esto, vamos a intentar ya entrar un poco más en materia con la herramienta principal. Una vez que ya conocemos el core, ¿no?, de las inyecciones, esto es algo básico, pero una vez que entendemos esto, vamos a empezar ya con lo que viene siendo las inyecciones SQL.
Algo importante si vas a realizar pruebas con esta plataforma para probar SQL Map con DWA es que necesitamos extraer la cookie de inicio de sesión para poder lanzar básicamente la herramienta. ¿Por qué digo esto? Porque al final yo me he logueado y si no te logueas, pues básicamente no vas a poder lanzar pues, las peticiones de SQL Map. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues para realizar esto tendremos que abrir Burp Suite y capturar esa primera petición del apartado de SQL Injection. Una vez que hemos abierto Burp Suite, nos vamos a dirigir a la sección de proxy y en este caso no vamos a encender la opción de intercept para básicamente interceptar lo que viene siendo la petición, sino que vamos a ir a HTTP History y en mi caso voy a habilitar el plugin de Foxy Proxy para enlazar con Burp Suite. Una vez lo hemos enlazado, aquí voy a introducir dos, por ejemplo. Y bueno, vemos que no nos ha hecho falta interactuar con Burp Suite. Pero en History vamos a tener la petición aquí registrada. Y como podemos ver, tenemos la cookie. Bueno, una vez que hemos capturado esto, ya podemos empezar con el comando de la herramienta de SQL Map. Entonces, algo que ya hemos identificado manualmente, algo bastante importante, normalmente lo ideal es intentar explotar las inyecciones SQL manualmente. ¿Por qué? Porque normalmente SQL Map, a lo mejor a un nivel de pentest, pues bueno, importa algo menos, pero en caso de que los recursos del servidor que estemos auditando pues no puede soportar toda la carga de SQL Map o por cualquier otro motivo, no podemos ejecutarlo de manera automática, ¿no? Lo ideal es explotarlo de manera manual, porque SQL Map, al final del cabo, es una herramienta automatizada, genera mucho ruido. Entonces ya hemos identificado qué valor de la URL es la que es vulnerable y en este caso es ID, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar esta URL, nos vamos a ir a la terminal y vamos a ejecutar la herramienta SQL Map -u para poder básicamente hacer referencia a la URL y vamos a copiar lo que viene siendo la URL que consideramos nosotros vulnerable. Una vez que hemos hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el parámetro cookie para poder básicamente pues, pasarle las cookies de sesión. Vamos a copiar a partir de security, copiamos y entre las comillas pasamos. Vale, una vez tenemos ya esto, ya sabemos la URL que es vulnerable a la SQL Injection y la cookie, podemos empezar a auditar entre comillas, ¿no? Lo que viene siendo la URL y podemos ejecutar lo que viene siendo la herramienta SQL Map. Al haber corrido ya lo que viene siendo la herramienta anteriormente ya contra la máquina, lo hace de manera bastante rápida. Pero vamos a ver qué pasa si borramos lo que viene siendo el resultado, ¿no? Como podemos ver aquí de esto. Vamos a borrarlo. Vamos a ejecutar de nuevo SQL Map. Y bueno, empieza de nuevo. Como podemos ver, una de las primeras pistas, ¿no?, que nos da es que va a testear el parámetro ID porque parece ser que es ya inyectable, ¿no? Y posiblemente en el backend sea un MySQL. Como podemos ver, ya nos da ahí unas pequeñas pistas y nos pregunta si queremos si queremos pasar básicamente de probar otros payloads para otros motores de base de datos. En este caso, pues sí. Vamos a pasar de ahí. La segunda opción básicamente nos pregunta si queremos probar todos los tests para MySQL. Le vamos a decir que no. Y bueno, otra de las pistas que nos va a dar es que básicamente el parámetro ID es vulnerable a SQL Injection, básicamente basado en error, y que nos permite utilizar ciertas cláusulas para aprovecharnos de esta inyección SQL. Finalmente, como podemos ver aquí, pues nos confirma que es vulnerable y si queremos seguir
testeando lo que es el ID. En este caso, pues obviamente no, ya sabemos que es vulnerable. Y entonces aquí nos va a devolver una información bastante importante, la cual podemos utilizar posteriormente nosotros manualmente. Porque estos son los payloads, los cuales nos permite, si nosotros cogemos este payload y nos dirigimos a la URL y se lo pegamos, va a funcionar y nos va a devolver pues esa SQL injection, ¿no? Otra cosa que podemos hacer con SQL Map básicamente es listar. Una vez que hemos visto, ¿no?, lo que viene siendo que es vulnerable el parámetro, podemos listar a través de SQL Map las bases de datos existentes dentro de ese motor de base de datos en el backend. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues con el parámetro --dbs. Con el parámetro --dbs nos va a devolver pues todas las bases de datos disponibles dentro del motor. Como podemos ver, en este caso tenemos una por defecto, que es Information Schema, y DWA. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer con SQL Map básicamente es consultar las tablas de una base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, con dos parámetros, con --tables, --d mayúscula, DWA. Entonces, una vez hacemos esto, nos va a devolver que la base de datos DWA tiene dos tablas. Obviamente la que nos interesa es la de usuarios, porque normalmente contienen contraseñas. Entonces, ¿cómo llegamos a consultar para ver qué columnas tiene esa tabla? Eso lo vamos a hacer básicamente pues muy parecido. -d, -t, vamos a añadir aquí al final. Le vamos a decir que la tabla users y vamos a cambiar el --tables por columns. Entonces, con el comando y los parámetros --columns -d DWA -t user nos va a devolver las columnas de la tabla user de la base de datos de WA, ¿vale? Y entonces aquí vamos a tener pues toda esa información. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos pues varias columnas con diferentes tipos de información, el cual podemos llegar a extraer con SQL Map, algo que es bastante importante a nivel de pues, auditor o en un pentest o lo que sea. Entonces, siguiente paso, queremos ver esa información la cual contiene esa tabla. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues vamos a cambiar un parámetro, que va a ser --dump. Y vamos a especificar la base de datos y la tabla que queremos. Le damos a Enter. Y bueno, ha identificado SQL Map que la tabla contiene algunos hashes. Entonces, en este caso no lo voy a querer craquear, con lo cual le vamos a decir que no quiero almacenar esos hashes. Le decimos que no igualmente porque no vamos a utilizar un diccionario. Y aquí podemos ver pues, básicamente toda la información de esa tabla. Pero ¿qué pasa si es una tabla con muchísimas columnas? Entonces se convierte en algo que no podemos siquiera leer. Pues podemos especificar también lo que viene siendo las columnas que queremos. Entonces esto lo vamos a hacer básicamente con el parámetro -c. Con el parámetro -c, utilizando como separador la coma, podemos ver que finalmente pues, podemos imprimir las columnas que nosotros queramos. Luego SQL Map, dependiendo de las funciones que tenga habilitada lo que viene siendo la base de datos, podemos utilizar diferentes funciones avanzadas, como sería ver lo que viene siendo, devolver lo que viene siendo una reverse shell, pero en este caso no tengo esta aplicación web y esta base de datos no tiene habilitada esas opciones, pero una de ellas sería os-shell, la cual pues intentaría subir una web shell. En este caso intentaríamos que fuese en PHP, pero como podemos ver al final pues no lo sube. Y bueno, esto sería básicamente un uso básico de SQL Map o el uso que normalmente se suele dar. Por supuesto tiene otras maneras de uso, podemos por ejemplo integrarlo con Burp Suite, que es bastante importante saber. Por ejemplo, tenemos lo que viene siendo esta petición, pues podemos mandarla a la sección de repeater y aquí por ejemplo guardarnos la request
¿no? Y desde SQL Map básicamente llamar esa request y que lo haga o analice esa request automáticamente. Y nada, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os interesa indagar en alguna cosa si os interesa indagar en alguna cosa más, ya sabéis, dejadme en los comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.